Roberto lo decía y hablaba directamente de la ineptitud de muchos líderes políticos se refería, hablaba también de gobernadores que han mostrado, la verdad, su precariedad frente a una crisis que requería de liderazgos mucho más potentes, de liderazgos mucho mejor preparados, diría yo. Y eso es un análisis que se está haciendo a nivel mundial y, por supuesto, las conclusiones se tienen que sacar en un tiempo más o ya estamos sacando parte de esas conclusiones. Pero, ¿qué pasó en las empresas? ¿Qué pasó con el liderazgo de cada uno de nosotros, tal vez? ¿Cómo se ejerció ese liderazgo en pandemia? Claramente, las personas nos hemos visto sometidas a una situación totalmente distinta a la que estábamos habituados, ¿no? A la hora de ejercer nuestro trabajo, de participar en organizaciones, de ser ciudadanos. Todo ha sido un cambio tremendamente radical. Y es por eso que queremos centrarnos ahora en el liderazgo, en el escenario laboral y cómo se ha podido liderar desde ahí, cuáles han sido los desafíos. Y por supuesto que tenemos a los dos mejores expositores para esta materia y para profundizar en esto. Está con nosotros Nureya Barca, doctora en Psicología de la Universidad de California, profesora además de la Escuela de Administración de la Universidad Católica, junto a Nicolás Makhlouf, doctor en Management del MIT, profesor del Departamento de Ingeniería Industrial y Sistemas de la UC, director académico de clase ejecutiva UC, director de empresas y experto en temas de gestión. Hace un tiempo ya presentamos junto a ellos su estupendo libro, Liderazgo Efectivo, así es que yo me preguntaba, ¿y cómo se ejerce este liderazgo efectivo, pero en pandemia? Gracias a ambos por estar aquí con nosotros y qué interesante conversación y exposición tendremos en estos minutos. Bienvenida Nureya, bienvenido Nicolás. Gracias mil, Soledad, por tu presentación y también gracias al profesor Rigobón por las reflexiones que nos hizo, que nos invita a repensar el país. Yo encuentro que es un tremendo desafío, una tremenda responsabilidad. Pero quiero agradecer a la profesora Barca porque hemos estado trabajando todo el año y recién ahora me doy cuenta que no es un cuadro en un computador, es una persona de carne y hueso. Y gracias mil a las personas que se hayan conectado, digamos, a esta transmisión, porque ustedes son la motivación para hacer el esfuerzo de entregar algunas ideas, compartir estas ideas que queremos mostrarles. Muchas gracias, Nicolás. Es verdad, es primera vez que nos vemos en presencia después de un año de haber trabajado intensamente en la traducción del libro Liderazgo Efectivo al inglés. Pero yo quería también agradecer a las tantas personas que se inscribieron en este seminario porque demuestra que tienen un interés muy grande en salir adelante y no quedarse como todos los seres humanos y los seres vivos reaccionan frente al peligro, frente al estrés, que es lo que nos ha mostrado esta pandemia, que uno puede paralizarse. Los organismos vivos a veces, sobre todo los más pequeños, los más indefensos, se hacen los muertos, se paralizan. En inglés se dice freezing. Y nosotros como seres humanos en esta pandemia estamos frente a un peligro muy grande, pero el interés que todos han mostrado por ver cómo salir adelante, cómo aprender nuevas conductas para poder reeducarnos, reinventarnos y salir de esto, es lo que realmente nos motiva a seguir adelante, encontrar esa forma de sobrevivir y de salir adelante con más fuerza que antes. Así es que muchas gracias a todos los que manifiestan su interés por entender este momento y cómo salir adelante. Bueno, y estos tiempos que corren en realidad son impresionantes. Estábamos viendo ayer las noticias del Congreso de Estados Unidos y yo no podía creer lo que veía y lo que escuchaba. Y en Chile ya lo vimos en estos movimientos sociales y lo vimos en la introducción de este seminario. Y no necesitamos extendernos en estos temas, no hay ninguna necesidad, porque todos los experimentamos, todos hemos visto las imágenes y con eso yo creo que basta. Ahora, todo el punto es que lo que nos dijo Roberto, estos cambios son para todos nosotros una invitación a repensar el país que queremos, una invitación, Nureya, como yo lo veo, a repensar nuestras propias vidas. Exacto. ¿Cuántas de esas cosas que hacíamos antes de esta pandemia, antes de encerrarnos, hoy nos parecen que no valen la pena? Exacto. Yo creo que esa es la invitación. ¿Cuál va a ser esta nueva normalidad? Para mí es un tema fascinante y hay algunos ejemplos, no podemos comentar todo esto, pero el tema del medio ambiente, ¿no nos hemos dado cuenta acaso que el crecimiento tiene límites? Porque la tierra nos reclama, como que nos grita y nos dice, basta ya, no sigan por el camino por el que están yendo.
esta responsabilidad que tenemos de preservar el nuevo ambiente. O esto a lo que se refirió también Roberto en su presentación. Tú y yo, Nureya, hemos estado trabajando por un año completo teletrabajo, Exacto. a la distancia. Por eso te decía que eres un cuadrito de un computador. Pero me encanta. Yo no me ponía corbata y terno desde hace un año. Ayer andaba con pantalón corto y medias largas. Entonces, este teletrabajo, la telemedicina, o los médicos nos atienden a distancia. Tu marido, que es médico, también atiende a distancia. La robótica, la inteligencia artificial, son tantos los temas. Yo no sé. Y hay un tema que también es fascinante, que te he escuchado tantas veces hablar de él, que es el tema del liderazgo femenino. Yo no sé cómo cambia eso también. Yo creo que esta ha sido una oportunidad fantástica, dentro de toda la tragedia que ha significado la pandemia, de que se luzcan las mujeres líderes. Y yo me recordaba tantas veces de lo que nosotros hemos hecho en distintas investigaciones, de descubrir que hay una ventaja clara en los liderazgos femeninos, que lo demostramos en Chile y en otros lugares. Todos los estudios en Estados Unidos mostraban exactamente las mismas curvas que nosotros, en términos de tener una ventaja por ser muy capaces en lo que es la orientación a las personas, más que a la tarea. Porque hay dos dimensiones claras en el liderazgo que todos reconocen, que es qué conductas uno lleva hacia la consecución de una tarea o a la relación interpersonal. Y las mujeres campeaban en la relación interpersonal. Pero curiosamente, cuando uno le preguntaba a esas líderes que en Chile cómo habían logrado llegar tan alto en la organización, resultaba que ahí te decían una frase que nos dejaba muy mal: tratando de ser como los hombres. Sí. Y eso nos dejaba pésimo. Entonces nosotros escribíamos sobre este punto y decíamos, pero si la nueva organización, la organización en la era del conocimiento, requiere de liderazgo mucho más orientado a las personas que a la tarea. No tanto énfasis en la tarea, sino mucho más en formar equipos, en motivar a las personas, etcétera, etcétera. Y eso quedó de manifiesto en esta pandemia. Las mujeres que han tenido un éxito muy grande, una situación muy difícil, que nadie tiene una respuesta única, pero han sabido usar esa ventaja a su favor y a la de sus países. Así que creo que ese es un ejemplo muy bueno en esta época. Dos cosas. Una, me llegó por estos WhatsApp y estas cosas, el discurso de Angela Merkel de fin de año. Dios mío, qué envidia sentí de un líder como ese tipo de liderazgo fabuloso. Y lo otro es que contemos que tuvimos, entre las cosas que hicimos, además del libro y estas cosas, escribimos un capítulo de un libro sobre liderazgo masculino y femenino, los estilos y la forma en que son cada uno de ellos y el aporte que hace cada uno. Y eso es lo bonito. El liderazgo no tiene que ser solo de hombres, tampoco tiene que ser solo de mujeres. Este es un argumento que siempre tenemos con la profesora. Pero es déjame una pasar, profesora, a la idea de esta charla. Bueno, el 17 de octubre del año pasado, y ustedes se dan cuenta de la coincidencia de la fecha, terminamos de escribir un libro y lanzamos un libro. Ese día. Que es Liderazgo Efectivo. Y de hecho, la pregunta es, ¿por qué escribimos un libro, una psicóloga y un ingeniero? ¿Qué tienen en común? Claro, estamos trabajando hace 30 años juntos, así que ya nos entendemos. Pero igual no sé si quieres contar brevemente para no alargarnos, porque tenemos todavía la charla larga. Mira, yo creo que se dio hace tantos años, como tú dices, una instancia muy particular de generar un curso juntos, de dar un curso juntos, que nunca ninguno de los dos había dado, y contarnos, como tú mismo me pediste, desde la perspectiva de un psicólogo y él desde la perspectiva de un ingeniero, cómo veíamos las organizaciones y el comportamiento entre las organizaciones. Y ese fue como el inicio. Yo varias veces he reflexionado sobre este punto y yo creo que a los dos nos gustaba, o nos gusta todavía, como la exactitud, la precisión, la rigurosidad, el pensamiento lógico, y a los dos nos gusta también la matemática. Pero nos encontramos con que el fenómeno humano es mucho más diverso, es más flexible e impredecible. Y eso yo creo que nos atrajo y nos hizo escribir sobre el liderazgo mirado desde estas dos perspectivas, tratando de darle una estructura, pero mirando más a fondo lo que es realmente el comportamiento humano. Bueno, déjeme decir que hace casi justo 30 años atrás me tocó empezar a dictar un curso que se llama Organización y Comportamiento en la Empresa. Y yo dije, necesito ayuda
Y una de las personas a las que le pedí ayuda a la profesora Barca, le dije, ayúdame con esto. Y ahí empezó esta colaboración y empezar a discutir los temas. Fíjense, ahí este libro, que es Liderazgo Efectivo, es cómo ser un líder efectivo. Dios mío, veíamos lo que ha hecho Trump. ¿Es un líder efectivo o es un líder nocivo? Bueno, el subtítulo, siempre me gusta el subtítulo de los libros, dicen características del líder efectivo. Es donde pusimos el acento en el libro. Primero, centrado en la persona, no centrado en la tarea. Obvio, no puedes ignorar la tarea. Es como la empresa que no puede ignorar el conseguir una rentabilidad de las cosas que hace, pero centrado en la persona. Basado en la influencia, que significa que no está basado en un ejercicio del poder coercitivo y ejercido con sensatez, ejercido con moderación, ejercido con prudencia. Déjame mostrar, yo creo que no tenemos que explicar la importancia de los líderes. Los líderes que afectan profundamente nuestras vidas. Ojalá sea para bien. Desgraciadamente a veces no es para bien, ¿no? Pero necesitamos líderes. Y hay líderes políticos. Claro, y uno menciona líderes políticos y se le viene a la mente, para no poner líderes del presente, Mahatma Gandhi, o Martin Luther King, o Nelson Mandela. Qué tremendo impacto han tenido cada uno de ellos en sus propios países. O no sé, o líderes empresariales que nos han cambiado la vida. Si hemos podido funcionar con teletrabajo, es gracias, por ejemplo, a Steve Jobs o a Bill Gates, ¿no? Y si el retail hoy día, digamos, estamos comprando todo a distancia. Bueno, Amazon con Jeff Bezos es el que inventó estas cosas, porque quería vender libros, eso era todo. Pero también hay otro tipo de líderes, Nurella, líderes no sé si quieres comentar algunos, ¿no? Líderes religiosos que han cambiado la cultura, muchas veces que nos han llevado a concentrarnos en los valores que hay, que son importantes para todos los seres humanos, o líderes científicos. Yo creo que con esto que nos ha ocurrido con la pandemia, ha subido la valoración de lo que es lo científico, porque gracias a ello vamos a poder salir adelante. Y personas a veces, como se relataba uno de la vacuna de BioNTech en Alemania, que venía de Turquía, que era inmigrante, y cómo él llegó de chico, y lo que puede aportar una persona diversa en un momento clave en la humanidad. O cuando se inventó la penicilina, se descubrió la penicilina en realidad, son hitos impresionantes para toda la humanidad. Entonces, los líderes científicos que muchas veces están como en el trasfondo, empiezan a aparecer como muy, muy importantes. Bueno, para mí, digamos, estos ejemplos de líderes hacen que apreciemos cómo nos cambian la vida, a nosotros como personas, pero también se las cambian a las organizaciones, se las cambian a los países. ¿Y por qué no decir? Se las cambian al mundo entero. ¿Y sabes qué es lo sorprendente? Que a pesar de esta relevancia que es obvia de los líderes, si uno mira hoy día el prestigio de los líderes, parece que estuviera en decadencia. En el suelo. Hay una decepción, ¿no? Hay una pérdida de confianza en líderes, pérdida de confianza en instituciones. Oye, podríamos estar mencionando las encuestas que hay de Chile y podríamos, remitámonos a lo que vimos ayer en la televisión, ¿no? Este espectáculo de lo que pasa en Estados Unidos, y nos damos cuenta de que hay una situación con los líderes que es tremenda. Y sabes que a pesar de esta decepción, a mí lo sorprendente es como una paradoja. Necesitamos a los líderes. ¿Por qué? Porque los países progresan cuando tienen buenos líderes. ¿Sabes? Cuando tienen buena política. Es que si uno puede hacer un diagnóstico de lo que nos pasa en Chile y decir, oye, se nos deterioró la política, por ejemplo. O la crítica que hay hacia la empresa. Necesitamos la buena empresa. Necesitamos la buena política, necesitamos la buena empresa para el desarrollo del país. Los necesitamos. Necesitamos las buenas instituciones. Para mí también es una pena que también se haya perdido una parte importante del prestigio de instituciones religiosas. Necesitamos valores, necesitamos política, necesitamos buena empresa. Todos lo necesitamos. Y ese es el desafío. Y por eso tal vez pasemos ahora a comentar lo que hemos hecho en este tiempo en pandemia, este año, de que como les decíamos, a fines del año pasado escribimos el libro Liderazgo Efectivo en castellano,
Y de pronto se nos ocurrió que podía ser una contribución el libro también si lo escribíamos en inglés. Y empezamos en febrero del año pasado a traducirlo. No nos quedó bien la traducción. Literalmente lo reescribimos de nuevo completo. Por favor, refiérete tú un poquito, porque yo ya he hablado mucho, a estas claves del liderazgo centrado en la persona, este liderazgo sensato. Le pusimos distinto nombre en inglés. Es sensible leadership, liderazgo sensato, liderazgo prudente, liderazgo moderado, liderazgo considerado. Y no sé, hay conceptos clave, es muy estructuradito el libro, hay conceptos clave que vale la pena referirse a ellos. Es que si tú te recuerdas, respecto al título, nunca nos atrevimos a ponerle liderazgo sensato cuando lo escribimos en español. Nosotros siempre pensábamos en sensible leadership, pero decíamos, va a aparecer como timorato, como algo que no es exactamente un liderazgo. Y por eso preferimos ponerle el título de liderazgo efectivo en español. Pero en inglés como que todavía suena mejor sensible leadership. Y ahí sí nos atrevimos. Los tres factores claves de este liderazgo centrado en la persona son influencia, que claramente distinguimos de la persona que presiona a otro para lograr un cambio de opinión o de comportamiento, sino que influye porque su mensaje de alguna manera captura la voluntad de las personas. Y eso es es como el sello del líder realmente, el que la persona pueda libremente consentir en seguir a alguien. Y en ese sentido el otro lo influye. No hay liderazgo sin influencia, eso es casi imposible, es una contradicción. Luego tenemos dos elementos que es perspicacia, que es que el líder debe saber leer su ambiente, su contexto en el que le toca vivir. Imagínense hoy en día, precisamente en esta situación tan grave en la que estamos atravesando, los líderes tienen que leer bien lo que las personas necesitan, lo que el país necesita, lo que las organizaciones requieren y según eso actuar en forma sensata. Para un líder significa muchas veces ser flexible en su conducta, no poder mantenerse en una sola posición, sino que de acuerdo a la situación que está leyendo en el ambiente, ir adecuándose. Si me permite, los liderazgos femeninos, esas dos partes fueron muy importantes para ver lo destacado que fueron estas mujeres en el mundo. Es decir, leyeron bien lo que pasaba y actuaron en forma sensata respecto de esa situación. Cada uno a su manera, porque aquí no hay una regla general. Yo me voy a quedar en el tema de la influencia. La influencia puede correr por tres canales. Un canal racional en que a uno le explican claramente alguna situación y lo persuaden en forma lógica para cambiar de opinión o de conducta. Pero hay otra manera también que es a través del grupo social, en que yo influyo porque, por ejemplo, les consulto sobre alguna materia a un grupo y entonces con el solo hecho de consultar ya estoy empezando a influir. O me reúno con algunos que son más cercanos a mí, como apelando a la relación que yo tengo con ellos, como de amistad o de parentesco, y por ese solo hecho empiezo a influir en su conducta. O también puede ser una influencia emocional. Y ahí hay dos partes, a través de los valores que compartimos con algunos, entonces yo puedo influir porque ya que estamos compartiendo esos valores, puedo provocar algún cambio. Y el más importante para un líder es a través de su modelo. Es decir, el líder puede influir en el resto a través del modelo que él plantea. Pensemos en un ejemplo que es la vacuna, para ver estos tres niveles. En el primer nivel, racional, las personas para decidir si se vacunan o no, ya que hay un dilema para muchos de si se vacunan o no, es evaluar los pros y los contras de ponerse la vacuna. Y para eso, entonces, de forma lógica, lee las estadísticas, ve los resultados de los análisis científicos, etc. Esa es la parte racional. Pero para muchos ese no es el canal por el cual uno puede influir. Puede haber otro canal, que es el social, que he visto muchas veces en la prensa que podría estar produciendo un mejor cambio en nuestra sociedad. Y de acuerdo a algunos estudios se muestra que en nuestra cultura lo social prima a veces en la influencia por sobre los otros canales. Y eso es, por ejemplo, si un grupo de parientes o amigos se van a vacunar, ese hecho de que el otro te convenza por ser tu amigo o tu cercano o alguien en que tú confías, entonces
te cambia tu conducta y vas de no ponerte la vacuna a acceder a ponértela. Y finalmente, la parte emocional es ver a líderes, como estamos viendo ahí, que se ponen la vacuna. Y eso también tiene un efecto como modelaje muy importante. Entonces ahí tenemos a través de un ejemplo actual cómo la influencia puede ejercerse en el liderazgo. Ya, pero usted, profesora, cuente que tan pronto tenga acceso se va a poner la vacuna. Porque Exactamente. eso también es una influencia. Exactamente. Sobre la persona. Estoy la primera para ponerme. Ya, fantástico. Déjenme contar también brevemente, el libro desarrolla un poco este tema de la influencia y nos preguntamos, es decir, ¿cuáles son las formas en que el líder influye sobre sus colaboradores o sobre la gente con la que se topa? Y dijimos, bueno, una muy básica es generando confianza. Otra a la que me voy a referir es el sentido, el compromiso, motivación, ya la voy a comentar. Otra, obviamente, ejerciendo poder, pero decimos en el texto, no poder coercitivo, poder lo llamamos sutil. Imagínense lo que es eso, un poder delicado, un poder educado, un poder cuidadoso. Por cierto, a través de la comunicación, a través de los mensajes, a través de los discursos, a través, incluso más importante que eso, la comunicación no verbal. Por eso que tú muy bien decías el modelo de líder. Y hay uno que uno no debiera ignorar tampoco, que de pronto en las relaciones humanas el conflicto es inevitable y uno educadamente lo que tiene que hacer, más que educadamente, civilizadamente, es enfrentar y resolver el conflicto. Bueno, déjenme comentar uno yo y la profesora le voy a pedir que comente otro. Yo quiero comentar el ejemplo del sentido del trabajo. Para mí, cuando uno le encuentra sentido al trabajo, le encuentra sentido a la vida. Dan ganas de levantarse y salir a trabajar. Y las horas se te pasan como si no existieran, ¿no? Entras en esto que llaman ustedes los psicólogos el estado de flujo. Se te pasó el día. Entonces, encontrarle sentido al trabajo es una experiencia maravillosa y produce automáticamente motivación por trabajar y produce automáticamente compromiso. Por eso que ponemos en un solo capítulo estos tres grandes conceptos. Y uno lo ve en este tiempo de pandemia, el sentido del trabajo, en tantas profesiones o actividades. Por cierto, en el personal de salud. Pero también no lo vemos acaso en el personal del supermercado que nos ha permitido mantenernos abastecidos en este tiempo. O en alguien que es mucho más modesto y que ha sido crucial. Los que pasan por nuestras casas a recoger la basura. Para mí, estos son ejemplos, digamos, y son muchos más los que han sido fundamentales en estos tiempos de pandemia. Pero como digo, podríamos hablar tanto de esto, pero tal vez, Nureya, si tú te refirieras un poco al tema de conflicto y negociación en lo que haces tantas clases y talleres y todas estas cosas. Así que lo dominas muy bien, ¿no? Bueno, yo creo que una marca muy importante del líder es que es capaz de resolver conflictos. Porque las personas, en realidad, cuando tú decías, nos han decepcionado los líderes, pero los necesitamos. Y en gran parte las organizaciones hacen una diferencia muy importante el líder que frente a un dilema, a una dificultad, a un conflicto entre las personas o entre grupos, es capaz de resolver el conflicto. Entonces, esta característica es algo que el líder tiene que ir aprendiendo a resolver, aunque sea difícil a veces, tomar decisiones, porque es la única manera que el grupo se va a sentir acogido y de alguna manera defendido, porque las personas a veces no saben qué hacer. Por un ejemplo que estamos enfrentando hoy en día es cómo se manejan las cuarentenas. Entonces, los alcaldes, si ustedes se recuerdan, pedían todos cuarentena total al principio. Y ahí había un conflicto, claramente. Después, actualmente se dice que ojalá que no estén en cuarentena, las mismas personas. Entonces, el líder, esto no está resuelto, yo no estoy poniéndolo como un ejemplo de algo resuelto, pero que hay que resolver. Lógico. Y entonces, las personas, para llegar a un resultado, como decimos en negociación, que yo gano y tú ganas, es muy difícil en esta situación que estamos, y tendrían que ir encontrando lo menos perjudicial para las dos partes interesadas.
pero es un factor muy importante del liderazgo. No, ese es el win-win, el ganar-ganar, el cómo llegar a esa situación en el manejo de un conflicto. Y claramente eso no se consigue golpeando la mesa, imponiendo. Eso no se consigue así. Déjame pasar a la parte final, que es hablar de perspicacia y sensatez en tiempos de pandemia, que es perspicacia y sensatez a nivel de personas, a nivel de organizaciones, a nivel de sociedad. Esto lo destacamos porque son distintas formas en que el líder trata de entender lo que ocurre. Es muy distinto a tratar de entender lo que ocurre con la persona que tienes al frente. Entender su estado de ánimo. Entender si de pronto llegó fenomenal ese día o llegó con jaqueca. Y tú tienes que entenderlo si eres líder, porque debieras ajustar tu comportamiento. Esa es la sensatez, en función de eso. Pero también a nivel de las organizaciones hay conflictos de todo tipo, pero hay manejos, hay intereses. Sin haber conflictos, hay conflictos de interés. Distintos grupos que persiguen distintos objetivos. Y los líderes tienen que saber manejar estas situaciones y manejar lo que llamamos a veces los procesos políticos de decisión. Y por cierto, a nivel de la sociedad, perspicacia y sensatez es darse cuenta en los tiempos actuales lo que necesitan, lo que se llaman los stakeholders, que son todas estas audiencias que se ven afectadas por la actividad de la organización, por la actividad de una empresa o la actividad de un ministerio. Pero yo creo, quedémonos tal vez con el nivel de las personas, que es el más cercano, en la interacción personal, que perspicacia y sensatez dicen, ¿qué exigen de un líder? Eso te lo preguntaría a ti. ¿Qué exigen de un líder la perspicacia y sensatez cuando nos relacionamos como individuos? Yo creo que este es un punto que también los líderes, y nosotros lo enfatizamos mucho dentro de nuestro libro, deben desarrollar. Y muchas personas que llegan arriba de la organización carecen a veces de este factor que se llama inteligencia emocional. Porque para tener perspicacia y captar el ambiente o el contexto que estamos enfrentando, se necesita una cierta sensibilidad para leer las claves sociales. Y muchas veces, en los talleres o clases que a mí me toca dar, uno se da cuenta que las personas no es mala voluntad de no leer bien lo que pasa, sino es que no lo ven. Y entonces los colaboradores se quejan y dicen, pero ¿cómo no se dio cuenta? Pero de hecho, esta persona a veces no está preparada ni tiene esa habilidad para leer o la sensibilidad para leer exactamente lo que está ocurriendo a nivel de las personas que le colaboran. Y luego la segunda parte es tener la sensatez para adecuarse a esa realidad. Porque muchas veces dice, oye, a mí me ha ido bien como gerente o como jefe haciendo este tipo de conducta. ¿Por qué tengo que cambiar? Y entonces uno le puede decir, es que la situación cambió, las personas con las que trabaja son distintas, son más maduras, sus competencias, etcétera, están más desarrolladas, son más educadas. Y entonces usted no puede seguir siendo exactamente como antes le iba bien. Y a las personas adultas les cuesta cambiar. Entonces, esta otra parte de la prudencia o la sensatez tiene que ver con un compromiso de cambio personal del líder que decide no ser una persona distinta, sigue siendo la misma persona, pero adecúa sus comportamientos a cada uno de los colaboradores que le toca. Súper. Bueno, eso, fíjate, es perspicacia y sensatez a nivel de personas. De personas. Y también perspicacia y sensatez a nivel de la relación con los grupos organizacionales. Y perspicacia y sensatez también en esta relación que establecen las empresas, por ejemplo, con sus grupos de interés, con sus stakeholders, con sus clientes, consumidores, con la comunidad, con la preocupación por el medio ambiente. Perspicacia, darse cuenta lo que la comunidad espera de la empresa. Y sensatez para actuar en concordancia. ¿No? Ahora, esa es la esencia de lo que nosotros llamamos liderazgo sensato y también la esencia de lo que llamamos en el libro en castellano liderazgo efectivo. Esas son las claves para nosotros. Y nosotros terminamos haciendo un par de comentarios que son bien relevantes para mi gusto, que fueron apareciendo, ¿no? Este líder con estas características también tiene que ser un líder integral y también tiene que ser un líder ético.
está implícito en todo lo que hemos dicho, pero ¿por qué no lo hacemos explícito? ¿Qué es liderazgo integral? ¿Qué es liderazgo integral incluso en tiempos de pandemia? ¿Cuáles son los temas de liderazgo integral? Los temas centrales del liderazgo integral es que un líder tiene que ser líder, por decirlo de una manera, tanto en sus actividades personales, en su familia, en su comunidad, como en la organización en la que está trabajando. No puede haber una disociación entre lo que es la vida común de alguien con la vida más pública, que es dentro de las organizaciones. En la pandemia se dio el caso que nos obligaron a juntar las dos cosas, porque antes funcionaban por carriles separados. Entonces uno salía al trabajo y como a veces nos reímos incluso con mi hija que trabajan, me dice, oye, uno iba a descansar, entre comillas, a su oficina, porque había alguien que te ofrecía un café, estabas con tus colegas, etc. Y ahora en la casa nada de eso ocurre y están con los hijos chicos, muchos de la familia, intentando trabajar y haciendo que no interrumpan su trabajo habitual. Entonces se dio esta situación y que Rigón también, el profesor Rigón recalcaba que para las mujeres ha sido mucho más grave esta situación porque se ha puesto también en evidencia que es indispensable avanzar en la corresponsabilidad. Muchas veces me preguntan por qué no hay más mujeres líderes, pero tiene que ver este factor de no poder integrar realmente lo que es la vida personal con la pública para hombres y mujeres, porque si no hay corresponsabilidad es muy difícil que una mujer pueda tener la misma libertad para moverse en estos dos mundos. Sí. Como digo, esto también puede ser un aprendizaje para nosotros, ver que sí se podría ir integrando estos dos aspectos y se enriquecen ambos. Ese es el mensaje. No se reducen, sino que se enriquecen. Permíteme enfatizar también un aspecto de liderazgo integral que yo, por lo menos como yo lo entiendo, con un ejemplo. Uno no puede ser un líder maravilloso en su casa y un perro en el trabajo, o viceversa. O viceversa. Eso no tiene sentido. La persona es íntegra. No puede vivir mundos separados, vidas separadas. No es sano. Líder integral no es sano. En todo, incluso con uno mismo. El desarrollo de uno mismo es parte del ejercicio del liderazgo integral. Y tal vez, déjame pasar al último punto, que es liderazgo ético, que es un liderazgo, no lo vamos a desarrollar a fondo, que es tremendo tema, pero este líder centrado en la persona, que es sensato, para mí es por esencia un líder ético. Y el líder ético basa su comportamiento en valores y lo orienta al servicio. Por eso cuando hablábamos de sentido del trabajo, oye, eso es puro comportamiento ético. Cuando lo que te importa es el impacto que produces en el otro, no solo en lo que te pasa a ti, en el otro. Eso es orientado al servicio. Y por eso que decimos, y simplificando un poco el tema, que una empresa no puede limitarse a maximizar la utilidad. ¿Cuál es la verdadera empresa del tiempo actual? El desafío que tienen las empresas hoy día es generar una utilidad, por cierto, porque si no desaparecen. Pero la utilidad que incluye un beneficio social, esa es la forma que tiene que actuar la empresa. Y algunos autores dicen, eso representa una forma más elevada de capitalismo. Por eso me encanta, cuando uno se orienta al servicio, esta frase de Martin Luther King, que nos plantea una pregunta clave, si te orientas al servicio. ¿Tú eres líder? Profe, tú eres profesora. ¿Qué estás haciendo por tus alumnos? O el líder, ¿qué estás haciendo por los demás? ¿Cuál es el impacto que estás produciendo? ¿Le estás permitiendo que crezcan como seres humanos? ¿Que sean más sabios? ¿Que sean más libres? ¿Que sean más autónomos? Muy buena pregunta. ¿O más saludables? Entonces, ¿qué estás haciendo por lo demás? Esta pregunta de Martin Luther King encuentro fascinante como para hacerse un examen. Y para ir terminando, el profesor Joseph Badaraco de Harvard, que es profesor de ética, ¿no? Para mí lo pone en blanco y negro.
y nos exige otro examen de conciencia complicado. Dice, a ver, después de todo lo que has hecho, después de esta vida que te has pasado, parte de ella en pandemia, pero lo que tú has contribuido, ¿es el mundo diferente? ¿Es el mundo mejor gracias a las cosas que has hecho? Dios mío, a mí lo único que me queda es desear que estas reflexiones que hemos podido hacer en el curso de este rato de conversación puedan servir a la gente que nos escucha. Y yo te doy a ti las gracias, profesora, por estar llana a esta conversación, y gracias a los que nos han escuchado, esperando que les haya sido de utilidad. Yo solo para terminar quisiera decir que ojalá nos estimulara este tipo de conversaciones a encontrar despertar nuevas habilidades en nosotros que tenemos que desarrollar para poder salir adelante. Y en el fondo yo lo he reflexionado mucho, es quizás en una palabra muy simple, despertar nuestra propia humanidad. Nada más que eso. Súper. Muchísimas gracias, profesora. Gracias a todos. Un saludo en pandemia a la distancia. Igual. Gracias, Nicolás. Gracias, Nureya. Qué interesante la conversación que sostuvieron recién. Yo sabía que era una absolutamente imperdible, ¿no? Dos tópicos fundamentales, preguntas tan relevantes que nos dejaron al final para poder reflexionar sobre la contribución que cada uno está haciendo a los demás, la contribución que hacemos a la sociedad, reflexionar sobre lo que nos ha pasado en el último tiempo. Pese a los grandes desafíos, ha sido una oportunidad, ¿no?, para hacerse las preguntas correctas. Interesantísimo lo que planteaba Nureya respecto del liderazgo femenino, de cómo eso se ha notado también en el último año y en medio de esta crisis sanitaria y económica tan profunda. Y una palabra muy linda que me quedó también de Nicolás, la sensatez, pensar en eso, en la sensatez que hoy día parece una llave tan importante para ir abriendo las claves del presente y del futuro.